Buenas noches para todos de vuelta. Buenas noches, profe. Estamos entonces en la tercera videoconferencia de la sesión 6 del lunes 15 de enero de nuestra materia protección de sistemas eléctricos. Bueno, con las disculpas correspondientes, no me percaté que había cerrado, o sea, que estaba del límite de tiempo y cerró la videoconferencia en plena explicación. Bueno, la idea entonces es cerrar, nos falta un poquitito, cerrar lo de las especificaciones técnicas, eh, recordándoles que la idea es que luego de volver a mirar, ustedes sean capaces de hacer exactamente lo mismo en una hoja de evaluación, pero escrita, ¿verdad? El cálculo sencillito, pero eh, hay que rememorar. Van a tener la placa y van a tener que hacer con eso. Esa es la idea. A mí. Bueno, voy a continuar para cerrar la especificación que veníamos haciendo. Nos quedamos en clases de precisión. Bueno, dependiendo siempre de las RTC, que son 10 en este caso. Así como el caso del factor térmico, tenemos que sacar una tabla de 10 valores. Lo que para nosotros importa son estos valores eh, que son como las corrientes de trabajo. Son como las corrientes de trabajo en las que puede actuar el transformador de corriente. Haciendo otro ejemplo, si yo elijo una RTC de 800/1, su corriente de trabajo puede ir hasta 960 amperios. Eso, eso nos posibilita que el factor térmico sea 1.2 veces la nominal o el RTC elegido. En el caso de la clase de precisión, tenemos 10 P20, o sea, 10 veces 10% de error en todos los casos de la RTC. ¿Ah? ¿Qué es lo que teníamos que hacer en la tabla? De vuelta hacemos la tabla, se van a tener que hacer también. Yo lo que sé es que en el caso de elegir 50 amperios de corriente primaria, ¿verdad? La clase de precisión se refleja en lo que sería el primario, porque en el secundario, por supuesto que el valor sería, como estuvimos viendo en el ejercicio anterior, sí o sí, como es /1, entonces igual sería entre 0,9 y 1,1 amper secundario. Lo que acá varía es cuando hablamos del valor primario. Entonces, puede variar entre 55 y 45 o entre 45 y 55. El 10% es 55 y para más menos, ¿verdad? Si hacemos para todos los casos, estos son los valores que tendríamos. Para probar más o menos. Tendríamos lo siguiente. 400, ¿verdad? El 10% de 400 es 40, entonces si sumamos sería 440 y si restamos sería 360, ¿verdad? Eso es básicamente lo que está sucediendo.
Y estos valores calculados son los que vamos a llevar a la tabla, ¿verdad? A las especificaciones y tienen que aparecer en el caso de especificar el DC, ¿verdad? Porque nosotros estamos haciendo la especificación completa en este caso, no, no como una elección, ¿verdad? Bueno, y sucede lo mismo en el caso del factores sobre corriente. De vuelta nos vamos a la tabla. De vuelta hay que tener en cuenta que estamos hablando de un transformador, una placa de transformador de corriente mm, que tiene doble núcleo, ¿verdad? Un núcleo para protección y un núcleo para mediciones. Y eh, se identifican esos núcleos de acuerdo a los valores que tiene, ¿verdad? Se repite la prestación, pero tanto la clase de precisión como el factor de sobrecorriente son diferentes. Entonces tenemos esto. Bueno, entonces tenemos el factor de sobrecorriente, en este caso, como probablemente en la mayoría de los casos, 20 veces el valor de la RTC seleccionada. De vuelta tenemos que encontrar para cada uno de los valores porque es 20 veces la RTC seleccionada, así como la clase de precisión y así como el factor térmico. Normalmente esos tres valores son seleccionados de esa manera. Se puede dar también el caso, ¿verdad? Que no se dio en este, de la corriente térmica, ¿verdad? O sea, del límite térmico, ¿verdad? Porque en este caso no depende de la nominal, tampoco la dinámica. Que normalmente cuando es multirrelación, esto tiene un valor único. Entonces, para el caso de la ya mira, el caso de la, en el caso del factor de sobrecorriente, para todos los casos sería 20, ¿verdad? Factor de sobrecorriente. Ya tenemos el primario del RTC en amperios. Y la idea es calcular el factor de sobrecorriente, en kiloamperios. Bueno, normalmente se representa en kiloamperios porque eh, las corrientes de cortocircuito calculadas para el sistema se calculan en kiloamperios, ¿verdad? Porque las corrientes de corto son eh, bastante amplias. Entonces, de vuelta tenemos la corriente que es representada por el factor de sobrecorriente, o las corrientes, o las posibles corrientes de cortocircuito de nuestro sistema, perdón, de nuestra placa, en este caso de nuestra RTC. En el caso de elegir, por ejemplo, 200/1, como nuestra RTC es que sería esta cuarta, yo tengo una corriente, un factor de sobrecorriente de 4 kA, que es lo que se puede soportar. Recordando que normalmente se usa para valores de tensión de 66 kilovoltios, normalmente suele ser elegido entre 200 y 500, porque ya cubre el valor de cortocircuito del sistema. Pero de vuelta, lo que se hace es básicamente el producto entre estos dos, ¿no? Un kiloampere. Bueno, ya estuvimos viendo la prestación, 30 voltiamperios, ¿verdad? Lo otro que podemos ver acá dentro de mi placa,
es el límite térmico. El límite térmico en este caso nos dio un valor directamente. Entonces podemos decir en este caso directamente, ¿verdad? Sin necesidad de hacer el valor de la multiplicación, decimos que yo tengo 30 kiloamperios de cortocircuito primarios para un tiempo de un segundo. 30 kiloamperios de cortocircuito primarios para un tiempo de un segundo en este caso. En este caso, el límite térmico no está relacionado eh, con las relaciones de transformación, ¿verdad? De corriente. Sucede lo mismo con la corriente límite dinámica. Eh, en este caso, aparece como DIN directamente porque este sería, como es Arteche, ¿verdad? Normalmente su placa característica está en nuestro idioma, ¿verdad? En el español castellano. Entonces, por eso es I dinámica y lo mismo I térmica. Si estuviese en inglés, es ITH y IDYN normalmente. Vamos a copiar acá de este directo. Lo que yo tengo es 75 kiloamperes de cortocircuito primario para infinitésimos de tiempo. Y con esos valores cerramos las especificaciones. Las especificaciones, sí. Las especificaciones para la parte de protecciones de nuestro transformador de corriente. Acá les puse otros ejemplos para practicar eh, con algunos, con algunas eh, diferencias, ¿verdad? Acá se pueden ver tres núcleos, por eso hay una lista de tres. Y estos son todos sus RTC, ¿verdad? 4000, 3500, 3000, 2000, 1500, 1000 en todos los casos, ¿verdad? Con la diferencia que tenemos dos núcleos de protecciones, que por eso son 5P20 ambos, y un núcleo de mediciones, que es 0.2 en este caso. Acá se pueden ver los núcleos. Acá está la relación de transformación para todos y es barra 5 barra 5 barra 5 porque son tres núcleos y en todos los casos son 5 amperios, el primero y el tercero de protecciones y el segundo de medición. Acá se puede ver ICTH, que sería el factor, el factor térmico con el cual puedo calcular. Acá está el límite térmico. En este caso no es para un segundo, sino es para 3 segundos, ¿verdad? De hecho que esto es bastante actualizado, ¿verdad? 2010 y algo. Y la corriente límite dinámica de 100 kiloamperios. Para infinitesimos de tiempo como estuvimos viendo. Eh, marca, tipo o modelo, pueden ver acá. Este sería 4MC4, ¿verdad? Y en esta siguiente imagen que también van a ver en el documento que voy a levantar, este transformador de corriente, este transformador de corriente es extraído de la placa de un transformador de potencia. O sea que pertenece al armario de un transformador de potencia y es normalmente denominado bushing. En este caso tienen diferentes tipos de uso. Tiene dos núcleos de protecciones, como pueden ver, dos núcleos de mediciones y otros que ya corresponden a otras funciones específicas del transformador de potencia. Por ejemplo, imagen térmica, que no me acuerdo de este, pero corresponde, ¿verdad? Porque deben tener en cuenta que también ahí hay una placa que corresponde a todo lo que tiene que ver valores en línea que se suele poner para que se pueda, el equipo se pueda ser monitoreado, ¿verdad? O sea, que tiene que ver con la placa
la parte de monitor. También hay para el tema de la comunicación, ¿verdad? Entonces, y lo otro que le agregué nada más para a modo de conocimiento general es la manera en la que están conectados esos núcleos, ¿verdad? Eh, siempre dependiendo del transformador de potencia, ¿verdad? Normalmente primario, secundario y terciario, ¿verdad? Hay la H que sería el de alta tensión, este sería la parte, la conexión delta, ¿verdad? Y este sería el de baja tensión. Y acá inclusive están las nomenclaturas de los TC, ¿verdad? TC7, TC9, 10, 11 se pueden ver acá. 18, 17, estos serían de los delta. Y acá está de vuelta la numeración, ¿verdad? Este en el caso o la representación de un transformador de corriente de una placa que es parte del bushing de un transformador de potencias. Pero igual la especificación se hace. Tiene el factor térmico, tiene las relaciones de transformación, en este caso son 5, 1, 2, 3, ¿sí? Eh, tiene el error 5P20, factores de corriente, y también tiene también tiene la prestación. Aquí lo que no aparece, verá, porque como eso que normalmente suele aparecer en otra parte de la placa, es lo que serían, a ella depende mucho de las condiciones del transformador, el tema del límite térmico y la corriente límite dinámica, que son independientes en ese caso, ¿verdad? El transformador de corriente, eh, como es parte del transformador de potencia, está preparado para corrientes mucho más grandes en esos casos, ¿verdad? Que ya dependen del transformador de potencia. Muy bien, eso era básicamente lo que les quería mostrar, lo correspondiente a las especificaciones de un transformador de corriente para protecciones. Se dieron cuenta que puede ser multinúcleo, puede tener protección, medición, y pueden ser varios núcleos. Puede tener dos o tres núcleos de protecciones, dos o tres núcleos de mediciones y otros núcleos, por ejemplo, en el caso del transformador de potencia. Y casi todos son multirrelación, y suelen tener si son bushing, entre 5 y 7 relaciones de transformación. Y si son pedestal, por supuesto que muchos más, porque debe ser comercial, ¿verdad? O sea que mientras más relaciones de transformaciones tiene, se vuelve más práctico para cualquier sistema. Bueno, entonces con esto ustedes ya, lo bueno de cerrar esta clase es que en este momento ya son unos expertos en la parte de especificaciones de transformadores de corriente. Lo único que se va a evaluar es qué tan expertos son en el examen final. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, consultas, preguntas, cuestionamientos de lo desarrollado el día de hoy? ¿O todo quedó claro? Se comprendió todo, profe. Creo que Para sí, mí sí, que todo claro, profe. Hay que practicar nomás. sí, así mismo. Bueno, eh, les recuerdo, para su asistencia tienen dos foros que cerrar. El foro del día de la presentación es el equivalente a la sesión 2. La sesión 4 que tiene su propio foro de asistencia. eh, y ambos cierran el día de hoy. El día de mañana ya iniciamos con el capítulo 3, protecciones de sobrecorriente. Vamos a hacer, eh, en forma teórica, todos los tipos, ¿verdad? La, eh, los de tiempos, ya sea definido o con curvas, y los instantáneos. O sea que funciones 51, 50 y sus nomenclaturas que están asociadas
a las letras que les acompañan también, ¿verdad? Entonces, pero primeramente va a ser un desglose teórico con documentos de lectura, ¿verdad? Eso el día de mañana. Va a tener también un foro de asistencias sobre el tema, ¿verdad? O sea porque vamos a ir avanzando. Creo que sí, el foro es correspondiente al capítulo 2 para una reseña completa al respecto. Así Profe, ¿sería síncrono entonces? sí, la clase del día de mañana es asincrónica. Voy a mostrar para que sea más práctico. Acá está, por ejemplo, aparece sesión 6 lunes 15 capítulo 2 y acá clase sincrónica. Acá aparece clase sincrónica. Inclusive, ¿verdad? Yo puse para diferenciar porque es una clase importante la parte de ejercicio del capítulo 2. Si se fijan, acá voy a poner ahí videoconferencia. En principio eran dos nomás, pero se alargó un poco. Eh, la sesión 7 y la sesión 9 ambas van a ser asincrónicas. Una de ellas va a ser clase de repaso, porque el contenido teórico práctico, podemos decirle, de los primeros tres capítulos es bastante amplio. Y el viernes ya es la evaluación, la primera evaluación, ¿verdad? Y el día miércoles, en la sesión 8 vamos a tener la clase sincrónica correspondiente a la presentación del capítulo 3 es sobre la función de sobrecorriente. Sobrecorriente o sobreintensidad, se denomina también en ese caso. Muy bien, con esto cerramos entonces las videoconferencias correspondientes a la sesión 6, sí, a la sesión 6 del lunes 15 de enero. Nos vemos el día miércoles en la sesión 8 que va a ser del 17 de enero. Éxitos a todos y excelente semana para todos. Muchas gracias, profe. Dale, profe, nos vemos. Gracias, profe. Gracias.